Empezamos las clases. Hemos avanzado en la anterior clase el Hinaka, ¿eh? Hinaka Wanyoshon, dice algunos ejercicios, ¿eh? De expresión. Hinaka Hamuruskan Yao, Hinaka Kaipi Mijuriko, o expresiones de ese tipo que suele utilizarse en el quechua. Hoy día vamos a avanzar otro tema más, que es muy importante en el mundo del quechua, es otro conector. Recuerden que los conectores son recursos muy fundamentales para poder nosotros, pues en este caso, eh, eh, para nosotros trabajar, pues, si tú quieres formar oraciones, enunciados, va a ser muy importante, estimados, que domines un poquito más los conectores lógicos, porque sin los conectores lógicos no vamos a poder hacer nada, absolutamente, ¿ya? Entonces, a ver un momentito, ¿qué dice esto? Voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla, sí, los estudiantes. Y estamos aquí. A ver, ¿qué dice? Y ya está. Empezamos entonces, estimados amigos. Gracias a cada uno de ustedes. Y recuerden que estamos transmitiendo por TikTok, por YouTube y por Facebook, por las tres redes sociales. Así que, eh, bueno, empezamos entonces. A ver, no se abre el documento. ¿Cómo es esto? Y manami, ¿qué documento? Neshata. Ya. ¿Se puede ver mi pantalla, amigos? Juncho Manacho. Ustedes dirán. No se observa todavía. A ver, vamos. Ya. Empezamos entonces, estimados amigos. Ahora sí creo que se ve la pantalla. Bueno, ahí, ¿qué tiene este Word? Está cargando. Muy bien, muy bien. Un momentito, por favor. Malizo lugar. Hay un tuta y echache, dice, hay un tuta, hay un tuta, hay un tuta, hay un tuta, zapan con que es un gacho. ¿Ya? Hoy día nuestro objetivo, estamos en la página 25, espero que estén aprendiendo bastante lo que he hecho. La idea pues es seguir hablando el quechua, ¿ya? Ya, chenguiña, estamos en la página 25. Hoy seguiremos. A ver, un momentito, por favor, ya. Nos vamos a la página 25. Ya. Excelente. Nos hemos quedado en el Hinak. Después del Hinaka, según ahí con un Hawasons, ¿ya? El Hinaka no es tan, como les diría, mm, tan trabajado, tan utilizado, en el que a veces suele cambiar el Hinaka y no se trabaja demasiado. Es más que todo utilizado en el caso de la oralidad, algunos se manejan Hinaka. Por ejemplo, aquí estamos, 24, 25. Por ejemplo, manejar. Por ejemplo, en este caso, chicos, cuando hablamos de este maneja, que hay Ginaspa, ¿ya? Entonces nos dicen, para unir dos oraciones, aparte habla de consecuencias lógicas, entonces, por lo tanto, en este caso, ¿ya? Pero, ojo para todos. No siempre vamos a tener un uso en el tema de, mm, no siempre va a tenerse ese uso que queremos, pues, en la escritura, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? No quiero guardarse. Ya. Entonces, mire, más este conector es solo para poder hablar, ¿ya? Entonces, hay que resolver algunos ejercicios que se les hayan quedado, pero vamos a explicar un poquito más, ¿eh? ¿Qué dice? Ginaspa, ginaca. Por ejemplo, ginaspa. El conector ginaspa utiliza para expresar consecuencia lógica entre dos ideas o acciones. Su significado equivale a entonces, por lo tanto, en ese caso. Esa es la traducción.
Ahora, ¿qué más podemos encontrar aquí, estimados amigos? Oh, esto creo que es. ¿Ya? Entonces, este jinaja, cuando ya cumple esa función, estimados amigos, nos encontramos, pues, eh, algunos ejemplos aquí, ¿ya? Por ejemplo, dice, Roli mana tarenjacho, hinaspa mana yalliparancho. Ya podría ser, ¿eh? Yallipanjacho sería en este caso. A ver, yallipanjacho. ¿Qué más podemos decir? Yallipanjacho. Ahora, ¿qué más podemos decir? Mama y mana mejor hancho, hinaspa llancarga. Podría ser, ¿eh? Vamos a tratar de trabajar siempre con un modo negativo que nos va a ayudar bastante, ¿ya? Ejercicios. Él canta, entonces baila. Podría ser, ¿ya? Pero, ojo chicos, no siempre va a ser pues una manera tan perfecta o tal como queremos decir en el castellano, no siempre se va a utilizar. Hay veces en el que el ginasta se utiliza en la escritura, es un poco escaso, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces, en castellano sí, pues en castellano sí vas a encontrar, hasta vas a hacer muchos ejemplos, pero en el caso del quechua un poquito se dificulta, ¿ya? Jamie J. Pero aquí hay algo muy importante que debemos conocer, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es ese tema súper importante que usted debe tener en cuenta? Ya tienes la idea del, ¿ya? El ginaspa, ¿no es cierto? Entonces, ahora, el conector lógico aditivo que hemos utilizado, que aquí en pantalla te estoy mostrando, es el ginaspa. ¿Qué va a pasar? Hay momentos en la vida que esto vas a tener que utilizar como el chaeja, ¿ya? Pero, ¿qué es el chaeja, estimados amigos? El chaeja es un condicional. Por ejemplo, dice, ¿cómo yo hago una condicional con el chaeja? Hay, en esta oración, por ejemplo, dice, uso de estructuras condicionales. En quechua para expresar sí, entonces se combina ahora una oración condicional con la partícula chej. ¿Y cómo dice esto? ¿Ya? ¿Cómo podemos utilizar esta partícula condicional? Recuerden que estamos hablando de un elemento que es totalmente condicional. Y me ¿eh? ¿Cómo sería en este caso? Mira, voy a compartir un Word en blanco, ¿ya? A ver, y mana con ese computadora está. Un momentito, por favor. A ver, ya. Entonces, nos dice, mira, cuando nosotros queremos trabajar el Chenja, ¿ya? Eh, como decíamos, es un condicional. ¿Ya? Cuando tú condicionas a alguien, oye, si juegas, haces esto, si hago esto, vienes, si esto, entonces, por ejemplo, aquí decimos, condicional. Imagínate condicional de Kanma. ¿Cómo sería este condicional si nosotros queremos trabajar en el quechua? Ya tengo la idea. Dice, por ejemplo, si juegas, entonces, ¿ya? Ganaremos. O sea, dos términos muy importantes. Para condicional, sí, y luego utilizamos el entonces. O sea, mira, fíjate, dos recursos. Siempre van a tener que trabajar así, ¿ya? Sí y entonces. Los dos. Si no van los dos, entonces no es una condicional. Por ejemplo, este sigue, estamos poniendo, más el entonces. En el caso que esto se traduce solo a un solo término, que vendría a ser ya. O sea, esto debes tener en cuenta. Estos dos siempre van a ir de la mano cuando hablamos de condicional. Sí, entonces, en el caso que yo solo se traduce ya. Pero ¿cómo voy a utilizar este tema del condicional en el quechua, estimados amigos? Voy a utilizar o voy a trabajar de la siguiente manera, ¿ya? Por ejemplo, para ello debo tener, ¿ya? Dos oraciones. ¿Cuáles son las dos oraciones? Imagínate que aquí yo tengo la oración número uno, ¿ya?
uno, por ejemplo, tú cantas, ¿ya? Esa es la condición, ¿ya? ¿Cuál va a ser la condición? Que tú cantes. La oración 2 sería, pues, entonces iremos a verte. Entonces, si te das cuenta, tenemos dos expresiones completas que nos dan, que vamos a utilizarlo con la condicional, ¿eh? Tú cantas, entonces iremos a verte. Y me nota que no es Jesús y mi jefe ni Mari, ¿ya? Primero, vamos a unir la oración uno. Tú cantas. Ham, takinki. Ya está. Iremos a verte. Hawaj, ¿ya? Hawagnigi. ¿Estaría bien? Hawagnigi. Hawagnigi. Ri, saco. Ya tengo mi oración. Tú cantas que está con color celeste y el otro con negro. Hanta kinki. ¿Ya? Ahora, las condicionales, sí, entonces, solo se traduce en una sola expresión. Check. Aquí yo pongo, entre la oración uno y la oración 2 pongo el check. Cheja. Mira, fíjate. Hawahnigi de saco. Esa es la expresión. Entonces, mira, si te has dado cuenta, utilizando el cheja, ya estoy dando una idea de una condicional. Igual de esta condicional, por ejemplo, dice, ¿cómo sería en castellano? Sería, si tú cantas, entonces iremos a verte. Ya está. Y ya tienes la idea. Han dagingi cheja, habaj, habahniki, risako. Esa es o esa es la idea general de la oración. Entonces aquí estoy dándote dos ideas. Mira. El sí y el entonces siempre van en el castellano, pero en el quechua solo se reduce a una sola expresión que vendría a ser "quer". Ya changuicho manacho. ¿Te estás dando cuenta? Entonces, estimados amigos, cuando hablamos de una condicional, siempre va a cumplir esa función. Si tú cantas, entonces iremos a ver. Por ejemplo, cuando tú condicionas al estudiante, si haces bien tu trabajo, entonces tendrás buenas notas, ¿ya? Recordate que no siempre vamos a encontrar todos los términos que aquí estoy planteando en el hecho. Entonces, dos cositas. Primero, el sí, que sería el condicional, ¿ya? Ahora que pues, el sí que estamos poniendo, más el entonces. Entonces, en este caso, estimados amigos, tenemos dos oraciones. Tú haces bien tu trabajo, tendrás buenas notas. Entonces, ¿cómo hago? Haces bien tu trabajo. Alinta, Yanka y Nikita, ¿ya? No hay tarea de frente. Ru, Rank. Ya está. Tendrás buenas notas. Alin, ya. Nota, ¿cómo se dice? Nota yo, Kanki podría ser, ¿eh? ¿Por qué? No hay nota, pues. Entonces aquí, mira, la oración uno. Si haces bien tu trabajo, siempre tengo que trabajar de esa manera. Aquí está. Alinda Yankanki. Yankanki Ranki. Ya está. Tendrás buenas notas, tendrás buenas notas. Estoy poniendo aquí, mira, con el color celeste. Y aquí está. Alinda, alin notayo, alinda, alin notayo. Y aquí este sí, entonces solo se traduce como che. Ya está. O sea, este es mi condicional. ¿Me entienden? Entonces, estimados amigos, nosotros podemos utilizar el condicional de esa manera. Podemos trabajar de esa manera. Alinda, cheja, alin notayo, kanki. ¿Por qué estoy poniendo, profesor, una nota en quechua? Porque no hay, pues, una terminación o un término, una expresión directamente que diga nota. No hay. Mal engancho. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, ya se están dando cuenta cómo funciona el pitcher. Ahora, regresando a nuestro libro, vamos a encontrar varios ejemplos, ¿eh? Entonces, dice, mire, "Pujuyan que llega, taquis. Si juegas, entonces cantaré. Y hacen que llega, ruasaj o ruasaj. También digo, ¿eh?
Si sabes o si sabes, entonces haré, ¿ya? Entonces, cuando tú condicionas a alguien, la palabra principal que vas a utilizar, estimado, entonces aquí es bueno, es el famoso cheja. Este es el famoso condicional que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, estimados amigos, ya tienen una idea clara de cómo funcionan los condicionales en el quechua, ¿ya? Mihun cheja, hasta van jarasaki, dice, ¿eh? Pujlan cheja, no van purizones, podemos decir, ¿eh? Entonces, ya tienen una idea del condicional, ¿ya? Cheika, no, no le falta el apóstrofe a cheika. Cheika, no puedes decir, ¿eh? Solo es cheika, así de simple, ¿ya? Para todos. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, estimados amigos? ¿No han entendido el cheika? ¿Han entendido o no? Alguien cosa, alguien. Creo Ari, que está claro, ¿eh? alguien. Ejemplo. Son expresiones afirmativas. ¿Qué pasaría en una expresión negativa? Esa también es la idea. No siempre todo el tiempo, estimados amigos, nos vamos a comunicar pues de una manera afirmativa. Hay ocasiones en las que tú vas a negar, ¿eh? Entonces, ¿cómo hago en esta expresión negativa? Si, a ver, si no cantas, entonces no iremos. Por ejemplo, negación. Pero primero, la condicional. El famoso sí, entonces. Mira, fíjate. No cantas. ¿Cómo se dice no cantas en quechua? Mana, ta, kin, ki, chu. No iremos. Mana, ri, sa, ku, chu. Igualito. ¿Qué hacemos en este caso? Utilizamos pues nuestro famoso, en este caso, mm, eh, conector, el condicional cheja. Entonces ponemos aquí. Mana takin kichu y ponemos aquí. Cheja, mana, risascocho. Igualito funciona en negación, estimados amigos. Aquí está. En negación también he trabajado. Entonces puedo utilizar así, ¿no es cierto? Ali Manacho. Mana takin kichu cheja, emanentagre. ¿Ya? Mana, risascocho. No iremos. Puede ser una expresión negativa. ¿Puede cambiar esto? ¿Puede variar? Va a depender mucho de cómo, por ejemplo, puedo decir, en este caso, si no viajas, ¿ya? A Cusco, entonces, por ejemplo, entonces no iremos al Inti Raymi. Ya está. Ahora que si no viajas a Cusco, entonces no iremos al Inti Raymi. Otra vez estoy hablando de una expresión que indica, ¿qué cosa? ¿Ya? Que indica condicional. ¿Cuál es la condicional? En el castellano encontramos sí, ¿ya? Entonces, estoy dando una condición. Entonces, ¿cómo haría en este caso? Por ejemplo, si no viajas a Cusco, mana, prosjuta, ¿ya? Chusanguichu, es viajar. No iremos al Inti Raymi. Mana, Inti, Raimiman, Ri, Sajkuchu. Podría ser. Ya es la expresión. Rizaj, Kuchu. Entonces, mire, estimados amigos, en esta expresión encontramos dos recursos. Mana Coscota Chosanguicho. Es el recurso uno, que vamos a poner un color amarillo. Y el recurso dos, que sería Mana Interanima Rizakuchu. Ahora, cuando ya tienes los dos recursos, ¿qué hacemos? Al medio ponemos solo el che. Ya está. El cheja lo puedo poner con un color verde para que diferencie. Y ya está. Ya mi oración dice: Mana josjota chusanki cheja, mana intraimiman. ¿Ya? Intraimiman, ¿qué cosa? Risajocho. No iremos al Inti. ¿Ya? Entonces, estimados amigos,
Este es la condicional. Ya te di en la forma negativa. ¿Ya? ¿Habrá una forma imperativa? No creo que haya una forma imperativa, ¿eh? Madaling Germana, yo. Podría ser. Pero para una forma imperativa, chicos, para todos, simplemente aquí consiste en aumentar un signo de admiración. Nada más. ¿Ya? Mana nosotros en Germana, no hay como mana, interremer, sajocho. Entonces, en el caso de las expresiones imperativas, va a depender mucho de la intensidad, del tono de voz, de la manera en que se comunica. Siempre va a depender de eso. No vamos a tener que, en este caso, este signo solo le da esa idea de que está hablando de modo imperativo. Pero puede ser. Manan, o no es necesario que expliquemos más esto. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, de la forma negativa. Ahora sí a trabajar, tenemos aquí. Manda pues manda taxar. Tenemos más ejemplos negativos todavía. ¿Qué más encontramos? Por ejemplo, ejercicios especiales. Sí, entonces. Si estudias, entonces aprenderás. Mira, el primer ejercicio. Si estudias, entonces aprenderás. Por ejemplo, estudiar. Por ejemplo, yachaita hatipanki cheja, hatipanki cheja. ¿Qué dice? Yachanki. Ya está. Yachanki. Entonces aprenderás. O sea, esa es la manera de poder, en este caso, traducir estas oraciones. Nuestro trabajo va a consistir en esta vez traducir cada una de estas expresiones que se les ha dado a manera de ejercicios. ¿Entendido? Entonces, Jabarisque, ¿ya? Tenemos ya. Si corres, llegarás temprano. Si cocinas, entonces comeremos juntos. Si llueve, entonces no iremos. Si juega, entonces estarás feliz. O sea, estimados amigos, son expresiones de uso diario que nosotros podemos utilizar o utilizamos en el hablar diario. Si hablo, entonces me escucharán. Si traigo pan, entonces desayunaremos. Si ayudas, entonces agradeceré. O sea, terminología de uso diario, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, si cocina, entonces comeremos juntos, ¿ya? Aquí hay algo interesante, mire, si cocinan, ¿quiénes? Ellos. Entonces, mi expresión sería, pues, ellos, o, por ejemplo, wai con haku, ¿ya? Wai con haku, ya está. Entonces, comeremos juntos. Cusca, mijo, sunchi, ya está. Esa es mi expresión. ¿Y de dónde salió esas dos expresiones, profesor? Aquí, mira, estimados amigos, fíjense, ¿ya? Pues. Si cocinan, es la expresión número 1, con jaco. Ya está. ¿Qué dice? Comeremos juntos, que voy a poner con color morado. Aquí está. Mi hijo, Sonchis. Ahora, lo que me queda aquí, estimados amigos, ¿qué es lo que me está faltando? Si ya tengo ya las ideas claras, simplemente poner el condicional. ¿Cuál es el condicional que voy a poner? Sí, entonces. ¿Y cómo es ese condicional? Se traduce al castellano, al quechua como chay, nada más. Entonces ya tienes aquí, mira. Guay con paco chay, ya mira, fíjate. Cusca, mi hijo Soncho. Ya está. Y esta es la manera de utilizar en este caso, una condicional. No solo podría ser, en este caso, estimados amigos, una expresión tan simple. Hay ocasiones en el quechua, tú tienes que ampliar, por ejemplo, tu oración. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, mira, fíjate, si ustedes mañana vienen con la mamá, ¿ya? Mira, puede ser mi condicional amplia, ¿eh? Si ustedes mañana vienen con la mamá a mi casa, a mi casa, por ejemplo, digo, entonces todos iremos a cocinar a la chacra, ya mira, chacra de mi vecino. O sea, mira, fíjate, estimados. En este caso, esta expresión
O esta oración es bien amplia es la oración. Mira, pero hay dos recursos muy interesantes que vamos a conocer. Lo que nosotros debemos saber primero para nosotros identificar y que nuestra expresión sea correcta y no tengamos errores es aprender a conocer el sujeto de la oración. Aquí está, mira. Usted es sujeto. Aquí, todos. Ah, mira, otro. Ahora, ¿qué habla? Tenemos que aprender a reconocer. Mañana vienen, ahí está, vienen. Es el verbo. Ahora is get. ¿Ya? Viene. Iremos. A partir de esto yo empiezo a traducir mis expresiones. ¿Ya? ¿Cómo sería esta expresión tan amplia? Gracias a los amigos que siguen ingresando clases. También invitamos a nuestros amigos en TikTok que denle me gusta, dale corazoncito a nuestra transmisión. Igual a los amigos de Facebook y YouTube. Dale me gusta, deja tu comentario para seguir nosotros creciendo la comunidad de quechua hablantes. Ahora dice, mira, ¿y dónde están mis condicionales? Primera condicional que encontramos sí, y aquí abajo dice entonces. Ahora, teniendo esto identificado, yo empiezo a trabajar. Ustedes mañana vienen. Entonces, ¿cómo sería? Hamkuna vienen. Hamun kichik. Ya está. Mira, Hamkuna, Hamun kichik. Una de las cualidades, o una de las de los claves que yo les he enseñado, o siempre voy enseñando a mis estudiantes, es que cuando ya tú tienes reconocido aquí tu sujeto y tu verbo, tú empiezas a leer atrás. A mi casa con la mamá mañana. Entonces, ¿qué hago? Siempre detrás. A mi casa con la mamá. Hankuna, a mi casa. Casa, ¿cómo se dice? Wasi. Wasi. Wasita, a mi casa. ¿De dónde viene este wasita, profesor? De estos conectores. A mi casa. Ya está. ¿Qué más estamos diciendo? Mira, fíjense, siempre las traducciones, en la mayoría de los casos, estimados amigos, se lee de atrás hacia adelante. Hankuna wasita, hamun kichi. Ya está. Pero aquí, ¿qué más nos dice? Con la mamá. ¿Cómo se dice mamá? Mamá. Dice, mamá, con la mamá, con esa mamá. Mamá, chic, wan. Ya está. Ahora recién viene el adverbio. ¿Ya? El adverbio. Baja. Bien. Mira, si te das cuenta, la oración ya está bien organizada. Hankuna wasita mamanchikwa pajarín, hamunkichi. ¿Entendido? Ahora, pongo mi condicional. Cheja, mira, la condicional recién ha entrado aquí. Ya, fíjate. Cheja, ¿qué dice? Todos. Estamos diciendo Lapanchik o Lipinchik, dicen algunos, ¿eh? ¿Qué dice? Iremos. Ri Sunchik. En ese caso, mira, Lapanchik viene a ser el sujeto, pues, en este caso, nosotros todos, ¿ya? ¿Qué más? Iremos. Ri Sunchik. Viene a ser el verbo conjugado. Y ahora, otra vez, cuando digo todos iremos, me voy al final y del final empiezo a traducir. ¿Ya? Dice, wasimasipa chakranta waikoko. ¿Ya? A cocinar. Entonces diríamos, Yapanchik, vecino, es wasimasi. ¿Ya? Wasimasi. Vamos a poner aquí. Wasimasi es vecino. Entonces voy poniendo, por ejemplo, con color negrita, siempre el final hacia adelante. Wasimasi, vecino. De mí. Wasimasi, pa. ¿Ya? ¿Qué cosa? Chakra. Chakra. ¿Ya? Chakra. ¿Ya? Chakra. A la chakra. Chakranta. O chakrata. O wasimasi, pa. Chakranta. ¿Ya? ¿Qué dice? Waiko. A cocinar. Risonchi. Entonces, mira, mi condicional se ha armado así. Hankuna wasita mamanche Juan Pajarin Hamunguich llega, ya panche wasimasipa chagranta waiko risonchi. Ya está. Y tarea
cumplir. O sea, estimados amigos, así se forman las oraciones, en este caso, o las expresiones que tienen esta carga condicional. ¿Ya? Chakranta, no. Un chakra, recuerden amigos, es con K. Chakranta, no escuchen chakranta. ¿Ya? Mucho oído al momento de pronunciar. Hace mucho, estimados amigos, de cómo pronuncias en el quechua, para que puedas, en este caso, escribir bien. ¿Entendido? Ya tenemos una idea de cómo podemos hacer esto. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, estimados amigos? Cancho, Manacho. ¿Ya? Recuerden, estimados amigos, el quechua que estamos enseñando es un quechua exclusivamente para la preparación de docentes que están rindiendo su evaluación este mes de 28, el mes de septiembre. Para eso, ¿eh? Muchos me dicen, pero profesor, ¿por qué no vamos a hacer el quechua pentavocálico? Por ejemplo, en Cusco es algo raro, lo que hace el ministerio. A veces, como hemos visto, siempre una descoordinación, una desvinculación entre la educación universitaria y el ministerio o la educación secundaria. Por ejemplo, en Cusco vas a ir a las universidades, a la UNSAG, a la Andina, en toda la zona de Cusco vas a aprender a hablar el quechua pentavocálico, ¿eh? Y te vas al ministerio, ¿qué te dice? Oiga, vas a aprender el quechua sureño. O sea, una combinación entre el chanca y el collao y ahí salen nuevas reglas, nuevas cosas. Entonces, Eh, vamos a enfrentarnos a este tipo de situaciones, estimados amigos. En este caso, recuerden que esto es exclusivamente para docentes que están preparándose para la evaluación de escritura. ¿Ya? Ya tenemos la idea. Entonces, estimados amigos, siempre recomendaciones, ¿eh? Voy a poner aquí, recomendaciones. ¿Qué cosa? Primera recomendación, debes saber qué cosa. Identificar, reconocer, ¿ya? Reconocer, vamos a poner, identificar el sustantivo, el sujeto y verbo de la oración. Si no sabes esto, vas a estar perdido, pues. Entonces, el verbo de la oración va a ser, pues, dependiendo del tiempo en el que tú vas a poder, va a estar conjugado, ¿ya? Entonces, estimados amigos, ¿cuál es la diferencia entre el quechua chanca, el quechua sureño y el quechua collao? Es una pregunta muy interesante que me hace. Amigos, para todos, el quechua chanca es la estandarización, digo, el quechua sureño, ¿entiendes? Es la estandarización de toda la zona sur del quechua. O sea, nos dice, tu escritura va a ser estandarizada, nos dan reglas estandarizadas, ya sea para el chanca, collao, ancabelicano, todo el quechua que se habla en la zona sur. Entonces, solo existe una manera de escribir, pero dentro de esa manera de escribir existen algunas variaciones sinónimos de palabras, como por ejemplo mijo, iguay, tatica, o sea, diferencias. Pero todos esos son el quechua sureño, ¿ya? Entonces, estimados amigos, primer punto, saber identificar el sujeto y verbo de la oración. ¿Tú dominas esto? Puedo decirte que estás en un nivel muy interesante ya para aprender el quechua, ¿ya? Con esto ya te puedes defender, estimados amigos. Entonces, Hinagatenga, por ejemplo, esta palabrita que te dije. A ver, ¿cuántos han escuchado lo que dije? Por ejemplo, Hina Kaptenja. ¿Cómo sería? A ver, ¿qué opinan ustedes? Hina Kaptenja. Mira, Si fuera, Hina Kaptenja. Si fuera, a ver, si así fuera, si así fuera, o simplemente en el presente. Siendo así, siendo así, ¿cierto? Entonces también se utiliza esto, ¿eh? Esta es una manera de un conector que nos podrían, o que podríamos utilizar, ¿eh? ¿Cuándo utilizas aquí? ¿Ya? Más que todo para concluir una situación. Oye, estoy, Jaco, por ejemplo, termino de explicar, el amor es así, así. Gente que tenga maña, una niña, dice. Siendo así, ya no quiere.
a causa vas hablando de un tema y dices al final, no, ya no quiero. Entonces podría ser esto. Mira, me están dejando un reto también, esto para poder hacer un trabajo justo con esto, ¿ya? Que no está dentro de nuestro plan todavía, pero vamos a llegar, ¿ya? En la catenga vamos a poner una, por ejemplo, yo te digo. En la catenga siempre utilizamos eso. China, China, wow, ok, van ahí. Ahora sí tenemos aquí ejercicios, desde la 25 hay que trabajar hasta la 29, ¿ya? O es una de las tareas que está dejando, que estamos dejando, ¿ya? De la 25 a la 29. ¿En quechua qué vocales no es utilizado? Mira, estimados amigos, en el quechua, ahora nos están poniendo el ministerio que nosotros vamos a hablar de quechua trivocálico, ¿eh? Eso no implica que los de Cusco van a hablar quechua collao, o digo quechua chanca, sino es una combinación. La vocal E y la vocal O no se utiliza, pero en la oralidad sí se utiliza. Esa es la diferencia, ¿ya? Muy bien. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a hablar ahora del conector lógico aditivo Hinayata, o que vendría a traducirse al castellano como asimismo, de igual modo, de igual manera. ¿Ya? Y mira que voy a lugar. Por ejemplo, nos dicen, el conector lógico Hinayata se utiliza para añadir información con sentido de igualdad o similitud. Esto hay que tener en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, ya vayamos aquí. Yo hoy día quiero trabajar el Hinayata, ¿ya? Hinayata. ¿Cuándo suele utilizarse más esta expresión? ¿Ya? Yo diría de igual manera. Es más usual, ¿eh? Hinayata. Por ejemplo, tú cuando haces tu presentación, siempre hemos escuchado en las presentaciones, ¿eh? Oye, quiero saludar al director, dice, al director de la UGEL, ¿ya? UGEL, por ejemplo, estoy en Chincheros y dices, Chincheros, coma. De igual manera, oye, mira, fíjate, de igual manera, ¿ya? Quiero saludar al director de la institución educativa donde yo trabajo, José María Arguedas. O sea, aquí es donde entra en uso, ¿qué cosa, estimados amigos? Mi famoso Hina Yata. Y como decía aquí la teoría, ¿qué nos dice? Que esto se utiliza para añadir información con sentido de igualdad o similitud. Si te has dado cuenta, estoy utilizando en este caso un texto que tiene casi el mismo valor que el salud. Así también, dice aquí también. Por ejemplo, algunos utilizan así también. Gracias a Mari, que nos está apoyando por TikTok también. Siempre hay algunos términos que nosotros a veces nos equivocamos, ¿eh? O son sinónimos. Entonces, mira, primero, quiero saludar al director del auge del Chincheros, ¿ya? Esta es la expresión número uno. Aquí estamos, ¿eh? Y la expresión número dos sería, quiero saludar al director del Instituto Educativo, José María Arguedas. Ya tienes dos ideas de lo que quieres hacer. Y el elemento que está quedando es este, de igual manera, ahí, de igual manera. Entonces, ya tenemos esa idea. Ahora, ¿y cómo yo digo en quechua? Mira, lo que te voy a decir otra vez, dos cosas. Aprender a reconocer el verbo. Quiero. Ah, es el verbo. ¿Ya? El verbo, querer. Pero ¿dónde hay sujeto? En este caso, estimados amigos, estamos hablando de un sujeto tácito. Porque aquí normalmente tendría que ir yo quiero, ¿no es cierto? Pero este yo ya se sobreentiende por la conjugación. Aquí también utilizamos el quiero. ¿Ya? Ahora, ¿qué les digo? ¿Ya? Por ejemplo, lo que tienes que conocer, saber aquí, estimados amigos, para que no te equivoques, es lo siguiente. Voy a reducir un poquito esto. Mira, vamos a desglosar esto, ¿ya? Aquí abajo vamos a pegar para que entiendan. Cuando yo ya tengo esta idea, quiero saludar, ya, mira, fíjate.
al director de la UGEL, Chincheros. Clave número 1. Primero he reconocido mi verbo. Entonces pongo aquí, ¿el verbo cuál sería? Querer. Monani. Ya está. Ya tengo mi verbo. Hasta ahí estoy tutto bene, dice. Ya está. Ahora, lo que tú tienes que tener en cuenta, estimados, es lo siguiente. Mi traducción, en la mayoría de los casos, en 90%, 99%, voy a hacerlo de atrás hacia adelante. Siempre es mi estrategia yo de traducir una expresión, ¿ya? Y les comparto para que ustedes tengan en cuenta cómo podemos utilizar. Aquí está, mira. Ya les dije, de atrás hacia adelante. Empezamos aquí. Ya tengo aquí, por ejemplo, el sujeto y el verbo. Entonces, siempre de atrás hacia adelante. ¿Ya? Entonces, ¿cómo diría? Monani, ya tengo la idea, ¿eh? Ahora voy aquí. Chincheros. Voy a seguir poniendo chincheros. De atrás hacia adelante estoy yendo. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a poner? A ver, vamos a poner. ¿Ya? Chincheros. ¿Ya? Entonces digo, Ugel. Ya, voy a poner Ugel, chincheros. ¿Ya? Umayista. Por ejemplo, ya estoy. Ugel, chincheros. Ya está. Director. Umayista. ¿Ya? Saludar. ¿Cómo se dice Napay, saludar? napay ko. Napay. Napay Y kuni. siempre le aumento el ta. Napaiguita, monane. ¿Ya? Napay kuita. Pues si tienes maleta, napaiguita, monane. Igualito arriba, saluda al director José María Arguedas. Igualito agarro, ¿eh? Por ejemplo. ¿Ya? Mire, aquí pongo. Saludar igualmente quiero saludar, dice, ¿eh? De expresión. Igualito, estimados amigos, voy a hacer. ¿Ya? Quiero saludar al director de la institución que es José María Arguedas. Y me da hecho la imagen. Quiero, igualito pongo. Monani. ¿Veis? Monani. Ya está. Ya tengo el verbo. José María Arguedas decía llegó así o María. Pongo aquí. José María, por ejemplo, María Arguedas Yachei Wasi, ¿ya? Umalirta. Ahora, saludar. Napaikuita Monani. Igualito, el verbo ha terminado siempre al final. Hay muchas personas que suelen tener todavía este tipo de errores, que el verbo lo ponen al inicio, ¿ya? ¿Por qué napaiki no puedo poner solo napaiki? Porque no tiene sentido, mira. José María se llegó así, ¿ya? Umalista napaiki monani. Ah, este está siempre, es un recurso muy fundamental en el quechua, el famoso acusativo ta, ¿ya? Ahora ya tengo dos ideas. Ujel sinjer sumario naveguito monani, mira, fíjate. ¿Ya? Idea uno. Ay, Dios. Ya. Tenemos aquí, mira. La idea uno es esta. Y la idea dos es esta. ¿Y qué hago? Puedo agarrar de igual manera. ¿Cómo se dice? Pongo una comita aquí y pongo Gina Yatar. Ya está. Gina Yatar, coma. José María García Chihuahua, Humayata, Napeguito, Monani. Y ya está mi tarea hecha. Entonces, recursos muy importantes. Aprender a utilizar o a reconocer los verbos y sus sujetos en cada oración. ¿Ya? Entonces, aquí dice Napaiki, podría ser también, no, Napaiki no. Tienes que utilizar siempre con el ta, estimados amigos. ¿Ya? Chei mi chei. Entonces, estimados amigos, si se dan cuenta, el Hinayata sirve para eso, pues, exclusivamente para eso, para comparar. Solo en saludos. A ver, otro ejemplo, utilizando el inmediato. Por ejemplo, dice, Juan, vas a cantar. A ver, ¿podemos utilizar? Y ponemos, de igual manera, Dina va
cantar. Así mismo idea va a cantar. O sea, en este caso, recuerden, ¿cuándo utilizo el hinayata? Cuando son recursos que tienen el mismo valor, el mismo, casi el mismo significado, ¿eh? Juan, vas a cantar. ¿Qué te siento? Juan, vas a cantar. Juan, cantarás. Ya, Jaori. Jesús y Michelle. Juan, vas a cantar. Juan, ta, kinki. Ya está. Dina va a cantar. Dina, ta, kin. Idea uno, aquí está la idea dos. Con esto, ya tengo esto, mira, fíjate. Juan Taquinqui, Dina Taquinqui. Teniendo idea de esto, ¿qué cosa? De igual manera, pongo Hinayatag, ¿ya? Hinayatag, Dina Taquinqui. Ya está. Y ya formé mi oración, ¿no es cierto? Entonces, estimados amigos, el Hinayata siempre va a estar conectando ideas que tengan el mismo valor, o sea, o que sean similares. En este caso, si te has dado cuenta, estoy hablando de una idea de Juan Taquinqui y Dina Taquinqui. Son similares. O simplemente aquí, Ugel Chinchil su María Tanapeicone. Hinayata, José María Yachewa su María Tanapeicone. Igual, son similares, idénticos. Para esas situaciones se utiliza el de igual manera. Ahora que hina ya vamos a llegar para segunda. Cheite ya jinjata hawri kuna una pas mana umagis mantaje gerunampa. Entonces, regresando a nuestro texto, ya tenemos la idea. Se usa para unir dos o más oraciones, se expresan acciones o ideas. Recuerden esto, acciones o ideas similares. Esa es la clave, ¿eh? Solo para acciones o ideas similares. ¿Entienden? ¿Ya? No vamos a hablar de otros. Recuerden, siempre debe ser, en este caso, ideas similares. ¿Qué más nos dice? En narraciones, descripciones sirve para enumerar acciones hechas por distintas personas o objetos, pero en el mismo sentido. O sea, tú puedes enumerar objetos, acciones, personas, pero estos deben tener un mismo sentido, deben tener una misma orientación, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo puedo enumerar cosas? ¿Ya? Algo vamos a generar cochips, vamos a generar un wakataps, o sea, estoy utilizando el hinayata. ¿Ya? Ejemplos. No como María Tanapaiguita Monani, hinayata Mamaita Napaiguita Monani. En este caso, mira, estamos hablando de dos acciones parecidas, ¿eh? Primero, Umalia Tanapaiguita Monani, dice, ¿eh? Aquí está, mira, la acción 1. ¿Ya? Y la acción 2 dice, mamaita napaiguita, monane. ¿Son similares? ¿Tienen el mismo sentido? Sí, las dos acciones están orientadas a saludar a una persona. Por eso se utiliza el hina yata. Ahora que pues, hina yata. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces podemos utilizar, ¿eh? Igual, mira, Rod y Ruban, hina yata María Yanka. También María. ¿Ya? Entonces, lean cada uno de estos ejemplos, donde yo les dejo en el libro todos los ejemplos que ustedes puedan trabajar, que se puedan guiar, ¿ya? Mi mamá canta, así mismo mi papá canta. Y mi papá de igual manera canta. Podemos utilizar así. ¿Entendido? ¿Ya? Así es, amigos, gracias por ver, gracias por asistir a nuestras clases. Sé que están aprendiendo y eso es lo que me alegra bastante a mí. Modo negativo. Nunca manda ya ganes genera tu manda y a chancho. Yo no trabajo así mismo, no estudio. Ya te han dicho eso, ¿eh? Entonces podría ser, ¿eh? Que es que no es tan usual este tipo de expresiones en negativo, ¿ya? Es poco usual, diríamos. Poco usual, pero se puede hacer, ¿eh? Pa y mana jamón genera tu manda rimancho. Tampoco habla. ¿Ya? En el caso de negaciones, a veces se suele traducirse como tampoco, ¿eh? Pa y mana jamón genera tu manda rimancho. Podemos utilizarlas. Ya. Ahora sí, traducir. Quiero visitar a mi abuela, así mismo a mi tía. Por ejemplo, aquí sí está interesante la oración. Quiero visitar a mi abuela, ¿ya? Así mismo a mi tía. O nosotros estudiamos, así mismo trabajamos. De igual manera trabajamos. Cuando tú realizas una acción o dos acciones, entonces puedes utilizar el así mismo
para poder unir esas dos acciones. Yo trabajo, así mismo juego, canto. O sea, podría ser, ¿eh? Entonces, estimados amigos, tenemos aquí ideas para trabajar. Ejercicio 2, completa en quechua, inserta el hinayata. Hamlangan hinayata yachanki. Eso está fácil, ¿ah? Eso está fácil. Y aquí abajo, en este espacio, lo van a poner en castellano. ¿Ya? Lo traducen al castellano cada una de las oraciones. Y siempre decirles, ¿eh? Si tú quieres traducir el castellano al quechua, siempre empiece de último hacia atrás. Muy bien. El Hinayata, estamos en la página 32. A trabajar, por favor, hasta la página 33. Muy bien. ¿Ya? 33. Esta sería, pues, los dos, o estos serían los dos conectores lógicos que estamos utilizando, estimados amigos, en la clase de hoy. Ahora, vamos a avanzar un poquito más, vamos a correr un poquito más porque tenemos que tener el libro para trabajar el siguiente material. Nos dice, mira, conector lógico disyuntivo. Pero ojo, o para preguntas. Exclusivamente este disyuntivo es en preguntas. Pero ¿cómo dice? Mira, no dice, mira. Con un ejemplo yo les puedo explicar, pero veamos, sufijo chu cumple la función de expresar alternativa o lección en oraciones interrogativas equivalentes a o en castellano. El chu para formular una pregunta con opción entre los elementos o tú lo debes colocar en ambas opciones. Mira, veamos esto. Cuando nosotros hablamos del conector lógico disyuntivo chu, ahora hay que ver eso. Ya, mira, veamos, estimados amigos. Cuando usted quiere hablar de este conector lógico denominado disyuntivo, ¿ya? Y nos dice, chu, ahora izquierda. ¿Cómo yo utilizo esto? Ya, pinche, le apagamos ya. ¿Ya? Muy bien. Amigos, gracias. Denle me gusta a nuestra transmisión en vivo para que tengamos más estudiantes en quechua. Muy bien, mire, veamos. Conector lógico disyuntivo chu. Entonces, la idea es lo siguiente. Este chu es para aquel conector que nos indica, ¿ya? Que nos incita a elegir. Recuerda esto, te voy a incitar a elegir. Recuerda esto. Ya está. O sea, yo te digo, elige entre blanco y negro. Pero ¿cómo es esto? Para esto se utiliza doble chu. O sea, estimados amigos, en el caso de nuestro famoso chu, debemos utilizar de manera doble. Por ejemplo, ¿cuántas veces han escuchado esta expresión? ¿Es negro o es blanco? ¿Es negro o es blanco? ¿Cuál es? Te estoy dando a elegir. ¿Es negro o es blanco? Por ejemplo, dice, Kaichu, ¿ya? ¿Es esto o es aquello? ¿Es esto o es aquello? Pero recuerden, estimados amigos, nosotros estamos hablando de este disyuntivo. O es el disyuntivo. No te equivoques, ¿ya? No te equivoques con qué. Con el chu, que es normalmente, estimados amigos, para preguntar. Por eso estoy poniendo aquí, es doble chu. Y menatjamare. Por ejemplo, ¿cómo puedo decir esta oración? ¿Es negro o es blanco? Negro, pongo. Yana chu. ¿Ya? Coma, yanachu, yorachu. Nada más. Esa es la idea. Yancho, dice profesor. ¿Ya? Yanachu, yorachu. Ya está. Mira, fíjate, ¿eh? Esa es la idea que tenemos. Primero hemos utilizado el chu, yanachu. ¿Ya? Y luego yorachu o blanco. ¿Es negro o blanco? Pero si tú pones de frente, por ejemplo, Yana yorachu, o por ejemplo, Yanachu, si solo pones esto, simplemente te estarías diciendo, es negro, nada más, pero no te está dando a elegir
entre dos opciones. Por eso es importante este conector lógico, estimados amigos. ¿Ya? Ya Nacho es una expresión interrogativa. Pero en cambio, ya Nacho Yuracho es una expresión que indica elegir uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué puedo decir? Otro ejemplo. Kai, mira, fíjate, Yana al Huchu, ¿ya? Hakai, Puka al Huchu. ¿Podría decir esto? Sí, estoy diciendo. Yana al Huchu, Hakai, Puka al Huchu. Estoy preguntando, ¿eh? Es este, mira, sería en castellano, ¿es este perro negro o es aquel, jabariguete, aquel perro rojo? Imagínate que hay un perro rojo. Entonces, mira, yo te he dado las dos opciones. Entonces, en este caso, el famoso chu doble es para estas situaciones, cuando nosotros queremos elegir entre dos opciones. Para eso. ¿Me entiendes? ¿Ya? Lo que no debes olvidarte o lo que no debes equivocarte, por ejemplo, aquí me dice, Cari me dice, Yurachu, por ejemplo, esa expresión Yurachu, estimados amigos, solo tiene una chu. Entonces, por consiguiente, esta expresión sería pues una expresión interrogativa. ¿Es blanco? Pero aquí no me está dando la idea de elegir, sino simplemente me dice, ¿es blanco? Nada más. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, estimados amigos, en este caso, el chu siempre va a cumplir esa función, ¿ya? ¿Algo más? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Me han entendido esa parte? Profesor, una pregunta. Y si yo dijera en este caso, es negro o blanco, Yanachu Icha Yurachu, ¿podría funcionar? No. El Es Icha es pues el quizá I- pero en ese caso, ¿ya? ya no sería con el Es conector. combinando, ya no sería disyuntivo, pues, ¿ya? Claro. Ah, ya, ya. Ajá, ya perdería el Gracias, sentido. profesor. Gracias, salí de dudas. Un Muy bien, profesor, muy bien. disculpe. ¿Y cómo sería? ¿Es esto o es aquello? ¿Esto cómo se dice en Ichu, quechua? ichu, hakaichu. ¿Qué ha hecho? ¿Ya? ¿Qué ha hecho? No es aquello. Uchapaicho. La ha hecho. ¿Ya está? Este sería, ¿qué ha hecho? Ha hecho. ¿Esto o aquello? ¿Ya está? ¿Me entendí? ¿Me Sí, entienden? gracias, profesor. Ya, es elegir, chicos, es elegir. Ya te estoy dando dos opciones y tú eliges. Ya no te equivoques con el chu que es negativo. Ya. Muy bien. Entonces aquí tenemos algunas actividades que nos dicen, mire, ya les he explicado. Mire, la opción chu más. Mira, aquí también nos da una opción. Puedes combinar con icha para dar mayor claridad a la disyunción. Claro, sí. Mira, en el material hemos puesto esto porque hay muchas veces que nosotros vamos a utilizar esto, ¿eh? Como decía vuestra compañera, ¿eh? Si tú quieres dar mayor énfasis, claridad a tu oración, ¿qué vamos a hacer? Puedes poner aquí, ¿ya? Que ahora churar versiones, jabal. Dirías, Kayan al Huchu, y puedes poner Icha, Icha, Hakai, puka. Pukalku. Pero este Icha le da más sentido, más fuerza, más idea de que este es un conector disyuntivo. Kayan algo chicha, Hakai, Pukalku. ¿Te das cuenta? Entonces podemos utilizar de esa manera, ¿no es cierto? Por ejemplo, también con acciones podemos utilizar. Por ejemplo, digo, Rolly, guay, por ejemplo, guay con Kichu, mira, Icha, Pu, Ñunquichu. Te estoy dando dos opciones. Pero recuerden, el Chu y el Icha y el Chu son aquellos que te van a dar
opciones a elegir. Rory, ¿vas a cocinar o vas a dormir? Y tú ya dices, ah, ya, voy a cocinar. Ya, podemos utilizar. ¿Entendido? ¿Y cómo sería? Así que yo elijo uno. Podría ser, por ejemplo, Wake o Sahme. Si no, sería pues puño. Usa. Ya está. Ya estás dando una idea. Entonces, elijan ustedes con cuál quieren trabajar. Tienes dos opciones. El chu con el chu y o chu con el dicha. ¿Ya? Muy bien. Ya, profesor, gracias. Aquí, ¿qué más tenemos? A ver, en casa, a ver, se utiliza para algunos generales en casa trabajas. Ya. Por ejemplo, aquí está el video. El doble chu. Hatun chucuchucho. ¿Es grande o pequeño? Y el doble chu también, más el icha aquí, ¿ah? Mira, estamos aumentando el icha. Y dice, Hatun chichuchucho. ¿Es grande o pequeño? En castellano va a tener la misma traducción. No va a variar. Ya no va a variar, solo va a variar la intensidad. En este caso, el icha sería pues como un intensificador para el chu o el disyuntivo chu. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos con sustantivos. Juancho Mariacho, Aljocho Misicho, Huacacho Llamacho. Puedo utilizar con sustantivos, ¿eh? Por ejemplo, digo, que hay Aljochicha, que hay Misicho. Josjocho, Ayacuchucho, con sustantivos. Puedo hablar con adjetivos. Jatoncho Juchucho, Sumachu Millecho, Ñaupacho Jepacho, Nishuchi Chamanacho. ¿Eh? Aquí, Profesor, lo entiendo como que también fuera algo circunstancial lo que suceda, ¿no? Por ejemplo, en el caso de algo que yan al cocho, icha, buscar al cocho, entonces está diciendo, como quien dice, ¿cuál de los dos se mordió? O cuál de ellos, cuál de los perros te hizo asustar, algo así circunstancialmente se puede usar en esos casos, ¿no? claro, no se puede utilizar de acuerdo a la circunstancia, pero ojo, siempre te va a dar a elegir. Eso no debes Claro. olvidarte. Siempre tienes que elegir uno de Ya, ellos. ya, ya. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, en verbos en el futuro, hemos dicho, no hatakisachu, juanchitakin. O sea, prácticamente este disyuntivo funciona con todos, ¿eh? Si tú Tiempos, dices, son los ¿ha tiempos. dicho o ha dicho? ¿Es varón o es mujer? ¿Atinquicho? Icha manacho. También podría ser. O no puedes. ¿Ya? Verbos también con el pasado, por ejemplo, noja mijurjani, hanchum mijurjanki, ¿ya? Entonces aquí, nojachu mijurjani, hanchum mijurjanki. Podría ser, ¿eh? Entonces, ahora tenemos algunos ejercicios que tenemos que trabajar. ¿Es perro o gato? ¿Es grande o pequeño? Ustedes vean los ejercicios para trabajar, ¿ya? Tenemos para trabajar, por ejemplo, hasta la página 36, 37. ¿Ya? Hasta la página 38. Entonces, Esto es en estimados el amigos, libro de escritura, profesor, ¿no? En el libro de escritura. en el libro de escritura, Pero ¿ya? sí, sí, lo está. Entonces, tenemos para trabajar, ¿ya? Tarea. Recuerden, tarea. Desde la página, ¿desde qué página? Página 25, ¿ya? Hasta la 38. Es la tarea pendiente del día de hoy, estimados amigos. Y por favor, hay que trabajar esto, ¿ya? Muy bien, creo que con eso hoy día terminamos, estimados amigos. Chachi, Sí, buenas noches. Quisiera preguntar una duda que siempre he tenido. Disculpe si ya lo explico antes, pero entiendo que chu puede ir al lado del pronombre, no, canchu, o también puede ir al lado del verbo, ¿sí? ujú, ujú. Ya, mira, cuando tú utilizas, hay dos opciones. Puedes poner ñujachu, paichu. Normal. ¿Qué estoy diciendo? ¿Él o yo? Es la pregunta, ¿eh? ¿Él o yo? Esa sería tu pregunta. Ñujachu, paichu. Pero he visto que también lo pone al lado del verbo, Por ejemplo, puñunquichu. ya. Ya, puñi. Puñun. Ya. Puñunki. ¿Ya? Y dice puñunquichu. ¿Ya? Y te digo pucllanquichu. Es igual. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Duermes? ¿Ya? ¿Duermes o O juegas? juegas.
Te estoy dando una opción. ¿Eh? Oye, ¿dónde no son juegas? Entonces, ya te has dado cuenta, ¿no es cierto? Se utiliza para eso. Por eso, como les dije, el chu siempre va a utilizarse. Pero ¿cuándo esto varía? ¿Cuándo? Cuando tú dices, por ejemplo, pajarín, puño, quechu. Aquí ya es una expresión interrogativa, porque solo lleva un chu. Ya está. Es la diferencia. ¿Eh? Pajarín, puño, quechu. Eso sí es una expresión interrogativa. ¿Ya? Muy bien, estimados amigos, creo que con eso terminamos. Recuerden que nuestras clases son los días lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche por Meet, por TikTok, por Facebook y por YouTube. Por ahora, para todos aclararles que estamos avanzando el quechua sureño de acuerdo al ministerio. ¿Ya? Muy bien, estimados amigos, gracias por haber estado participando en las clases. Nos vemos, Hañaya pues, chachi, hañaya chachi. nos vemos el día de... Mincha punchaita. Vamos. Profe, una consulta. Pincha, pincha ¿Dónde y bajó cama. ese A ver, libro? vamos, Cristina.